Cuando Pablo aquí escribe esto, sométase toda persona a las autoridades superiores porque ha sido establecido por Dios. Es una obediencia. La pregunta, aquí va la pregunta. Y me voy a ayudar con otros para que me lo puedan contestar también. No solamente yo lo voy a contestar. Aquí va la pregunta. Esta obediencia y sometimiento al gobierno humano es absoluto. Debo obedecer, no importa lo que haga, lo que diga, debo obedecer. Prácticamente todos los entendidos durante esos 2000 años de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra y del temor a Dios, prácticamente todos los entendidos en el texto bíblico responden a esa pregunta de que debemos una obediencia y sometimiento total al gobierno humano. Han respondido en unísono, como se dice, no y jamás. No es eso lo que Pablo explica. No es eso lo que Pablo aquí dice. Y voy a dar algunos ejemplos que he estado buscando horas y horas. El comentario de Hendrickson responde a esta pregunta, a esta inquietud, diciendo, por supuesto que no. El comentario bíblico Mundo Hispano dice a esta pregunta, es claro que hay límites a esta sujeción. El comentario Jorge Somoza dice a esta pregunta, cuando la autoridad terrenal invade la autoridad de Dios, la prioridad pasa a obedecer a Dios primero. La Biblia Plenitud responde a esta pregunta, si el gobierno obliga a pecar, deberíamos desobedecer. El bosquejo explicativo de David Steele y de Thomas Curtis dice incluso, Juan Calvino y Juan Knox hicieron notar que también los gobernantes tienen obligaciones que cumplir, Romanos 13 y otros. Y cuando dejan de cumplirlas, escuchen bien, Juan Calvino y John Knox, y cuando dejan de cumplirlas, pueden ser desobedecidos e incluso ser sustituidos. El comentario histórico y cultural dice, nadie entiende que Romanos 13 enseñe que el creyente debe obedecer al gobernante si eso significa desobedecer a Dios. Nadie entiende Romanos 13 como mensaje de que la voluntad del gobernante es la voluntad de Dios por sí misma. Y para finalizar, el comentario del intérprete bíblico dice, los creyentes deben actuar de acuerdo con su conciencia al rechazar a la autoridad civil, cuando ésta sobrepase los límites preestablecidos y aumenta el reino de Dios, es la autoridad suprema. Entonces, realmente no estamos aquí enseñando cosas que, no, pero eso no dice la palabra, etc. No, aquí estamos en unísono con muchos entendidos de muchísima gente temerosa de Dios, ¿no? De que aquí Pablo no está diciendo que se debe obedecer siempre, sino Pablo está colocando aquí las normas más bien de cómo debe funcionar, de cómo cada persona debe obedecer, debe estar sometido a las autoridades, pero también, eso es muy importante, Pablo mismo coloca también las normas para el gobierno. Y si sale de estas normas, es decir, empieza a actuar al revés, todos los comentaristas temerosos, biblistas, teólogos, amantes del reino y de la presencia de Dios, que han sido perdonados por la sangre de Jesucristo, por sus sacrificios, todo en unísono dicen, si el gobierno actúa al revés, empezando a castigar a los buenos y premiar a los malos, el cristiano, hay algunos dicen hasta está en obligación en desobedecer. Entonces, es un tema que realmente no acaba ahí, no podemos simplemente como lo que hice la semana anterior, ahí está, ahí lo tienen y listo. Pero ¿qué hacemos, pastor? Por eso hay este excurso de esta mañana para que nosotros podamos entender ese texto a la luz del contexto de la palabra de Dios. Amén. Ahora, una gran maldad que ocurre, y en especial aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, es que por mucho tiempo, yo no sé dónde está la base en eso, pero por mucho tiempo
se ha puesto como que en las iglesias no se debe hablar de política. Como bajo un lema, que estamos muy de acuerdo con eso, iglesia y Estado no se deben mezclar. Ahora, iglesia y Estado no se deben mezclar, eso hemos hablado también la semana anterior, ¿se recuerdan? Dios ha creado 3 instituciones. ¿Se recuerdan cuáles eran? La primera institución que Dios ha creado, ¿cuál era? La familia. Luego el pueblo de Dios, o lo que es hoy día la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y el gobierno humano. Esas son las 3 instituciones. Y los 3 no deben intervenir los unos a los otros. O sea, el Estado y el gobierno humano no tienen nada que ver con intervenir en las familias, de decir lo que deben enseñar a sus hijos. Hasta en el Imperio Romano ya se reconocía eso, la patria potestad. Los hijos son son una potestad, hay un gobierno total de los padres encima de los hijos. Y el gobierno humano no tiene nada que decir ahí, ¿no? Y también el gobierno humano no tiene nada que decir lo que ocurre en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Ellos tienen ahí sus normas y ellos deben funcionar así. Pero también el gobierno humano tiene sus normas y debe funcionar así. Y si no, eso ya vamos a ver acá. La pregunta es, ¿puede un cristiano estar en la política? La iglesia no puede estar mezclada con el Estado, pero un cristiano puede estar en la política. Y eso vamos a responder hoy día, porque debemos preguntar, ¿es Dios un Dios interesado en la política? ¿O le da igual, o al final solo se trata de la salvación y nada más? ¿O es un Dios que realmente da normas y órdenes de qué es buena política y lo que es mala política? En español tenemos una hermosa palabra que en otros idiomas no vas a encontrar, la politiquería, ¿no? Entonces, he buscado en alemán y en inglés no hay eso, ¿no? Politiquería es otra cosa ahí, es como política al final, ¿no? No hay esa palabra mala, digamos, para la mala política. Bueno. Entonces, ¿tiene Dios interés en un buen gobierno para los seres humanos? ¿O al final los gobiernos humanos pueden hacer y los cristianos tienen que sujetarse y Dios va a juzgar un día, Dios solamente quiere la salvación y nada más? ¿O Dios tiene un interés de que sobre los hijos de los hombres, sobre los seres humanos, sobre el género humano, pueden estar gobiernos humanos justos, que impulsan el bien y castigan el mal? Cuando Pablo escribe Romanos 13, ya nos damos cuenta, Pablo no compartiría esa visión evangélica de que el cristiano no está en la política. Pablo no compartía esto, porque Pablo escribió Romanos capítulo 13, ¿no es cierto? Y Pablo está haciendo con Romanos capítulo 13, ¿qué? Está haciendo política, no politiquería, ojo. Está haciendo política. ¿Qué es política? ¿Qué es lo que entendemos o debemos entender lo que es política? Se refiere a gobernar. La política, cuando es una mala política, es un mal gobierno. Las buenas políticas es que está expresando buen gobierno. Eso quiere decir, política viene de gobernar. Esa es la palabra en sí. Entonces decir que el cristiano no debe estar involucrado en la política significa, entonces a los mundanos, a los injustos, a los pecadores, hay que dejarlo, la política, el gobierno de la humanidad en sus manos, porque nosotros solamente estamos delante de Dios. O lo que muchas veces se lee cuando uno se lee, yo no soy de la derecha ni de la izquierda, yo soy de arriba. Tal vez tiene en cierta forma un sentido, pero en otro sentido también es una gran maldad. Porque como que el cristiano ya no se ocupa aquí, solamente mira ahí arriba. Y no entendemos algunos textos, por ejemplo en Colosenses. Claro que el cristiano no mira las cosas de abajo en este mundo. Juan también dice que no améis al mundo y sus cosas. Por supuesto miramos primero a Cristo, su señorío, su reino, su gobierno. Por supuesto buscamos su gobierno, su reino y su justicia, pero cuando dice su justicia justamente nos involucra ya en este mundo la justicia. ¿Cuántas veces hay profetas? Vamos a leer algunas palabras de los profetas, de un profeta en particular muy especial, que justamente reclamaban ¿a quién?
a los políticos. ¿Quiénes eran los políticos en la época antigua de los profetas? Los reyes. Y no solo se referían a los reyes de Israel, sino muchas veces también a otros reyes. Los reyes de las naciones, de Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Los profetas del antiguo tiempo, nosotros podríamos entenderlo como la oposición al gobierno humano establecido. ¿Qué hacían muchas veces los profetas frente a los reyes de Israel, pero también a otros reyes? ¿Qué hacían? ¿Reclamaban o solamente se sometían? ¿Cómo? Aconsejaban, pero cuando no hacían caso, ¿qué hacían los profetas? Algunos los mandaban al infierno, al gobernador o al rey. No, decían, Dios te va a juzgar, Dios te va a cortar tu gobierno. No, por ejemplo, Daniel en Babilonia, ¿no? Cuando se trata de Belsasar, que usurpaba los utensilios ya del templo y lo utilizaba para él, apareció una escritura, ¿no es cierto?, donde Dios se involucró en este gobierno, ¿no? ¿Y qué puso ahí esas famosas palabras en el libro de Daniel? Tu gobierno ha sido pesado y ha sido pesado de manera, es muy liviano, no sirve, tú vas a ser destruido, tú vas a ser bajado. ¿No? Y está presente en el libro de Daniel uno de los emperadores y más poderosos del mundo antiguo, Nabucodonosor, específicamente el segundo, Nabucodonosor el segundo, ¿no? donde uno de los emperadores más poderosos de la antigüedad, y Dios lo sometió como una vaca comiendo pasto, ¿no? Entonces no digas que Dios no se involucra en la política. ¿Me entiendes? No digas que Dios no se involucra. Y si Dios se involucra, nosotros como sus hijos, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos hacer caso a los gobernantes cuando quieren arrinconarnos? Ustedes solo oran. Sí oramos, y vamos a hablar de eso. Pero también reclamamos. Así como los antiguos profetas, somos una iglesia profética. Donde nosotros decimos, eso no está bien, aquí has hecho bien. Amén. Vayamos por favor a Isaías capítulo 10, uno de los profetas que observaba justamente en su época. Estaba, por ejemplo, hay varios reyes en su época del profeta Isaías, uno de los más famosos es el rey Ezequías, y donde en Isaías 10:1 nos dice la palabra de Dios, reclamando a las autoridades, a los políticos y a los gobiernos humanos, diciendo, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Dios los va a juzgar, así como esos ayes, se recuerdan, siempre nos recordamos los ayes de Jesús sobre los fariseos y escribas, se recuerdan, ay de ustedes, ¿no? Sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. La misma palabra, ay de ustedes, ay de esos gobiernos, ay de los que dictan leyes injustas y establecen, prescriben, obligan a vivir en tiranía. Dios los va a juzgar. Si Dios tiene un interés en un buen gobierno, eso debe ser reflejado también en nosotros como cristianos. Nosotros debemos tener un interés muy fuerte y debemos nosotros poder expresarlo como ciudadanos de un país, de poder expresar, ese es un buen gobierno y ese es un mal gobierno. Pero obviamente debemos nosotros aprenderlo también, ¿sí o no? Nosotros también debemos aprender que es un buen gobierno. Porque de repente nos meten, ¿cómo dicen? Liebre por gata, gata por liebre, ¿no? Y, sí, eso es bueno. Y luego leemos en la palabra, pero eso no refleja en la palabra. Por ejemplo, si un gobierno ofrece comida, si un gobierno ofrece muchos beneficios para la población, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Eso es un buen gobierno. No es un buen, es un muy mal gobierno. A veces hemos pensado, claro, el gobierno no debe darnos de pescar, pero que nos enseña a pescar, ni debe enseñarnos a pescar ni siquiera. Con tal que nos deje pescar es suficiente. Hay ese dicho, ¿no? No hay que darle el pez, sino hay que enseñar a pescar. No, hay que ampliar el dicho. No queremos ni siquiera que nos enseñe a pescar. ¿Quién se cree el gobierno humano para enseñarnos?
¿Cómo trabajar y cómo pescar? ¿Han escuchado eso? Las empresas, ¿no? De repente uno hace empresa y ¿qué dice el gobierno? Si ustedes no saben hacer empresa, nosotros nos encargaremos. No queremos que nos dé pescado, que sea un gobierno con bonos. No queremos ni siquiera que nos enseñe cómo pescar, con tal que nos deje en paz a pescar. Suficiente. Y si no sabemos, en el camino vamos a aprenderlo. O de repente otro amigo que no es de él, no es del gobierno, me va a enseñar. Pero yo voy a escoger quién me va a enseñar. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Entonces necesitamos nosotros urgentemente como cristianos, y como decimos cristianos evangélicos, aprender. Porque ya no lo sabemos. Nosotros vemos a alguien que entrega bonos y todo eso, y lo aplaudimos, y votamos, y elegimos. Y no entendemos, esa no es la función del gobierno. La función del gobierno es castigar al malo y alabar al bueno, hacer justicia y establecer seguridad para todos los ciudadanos. El resto nos encargaremos. Es decir, nosotros podemos encargarnos de nuestras vidas. ¿O somos hijos del gobierno? No, nosotros podemos encargarnos de nuestras vidas. ¿O necesitamos un tutor? Yo no necesito un tutor, ¿necesitas tú? ¿O ya eres una persona madura que tú puedes velar mejor por tu vida? ¿Quién va a velar mejor por tu vida? ¿El gobierno o tú? Ese es el tema. Y lo que va más allá son leyes injustas y son tiranía. Los gobiernos humanos siempre van a buscar hacer depender a las personas de ellos. Eso desde la antigua Grecia ya viene. ¿Por qué las antiguas democracias en Grecia y en Atenas han sido derrumbadas? ¿Por qué no ha funcionado? Justamente porque la gente se ha vuelto muy populista. Pero nos da panes o nos da comida, por él votaremos. Y claro, y los gobernantes, los aristocráticos ahí, entregando, por ti, lo que hoy día llamamos corrupción dentro de la elección. Qué triste lo que ayer una vocal de la Corte Electoral o del Tribunal Supremo Electoral ha tenido que decir. Ha renunciado. ¿Qué ha dicho? Aquí el sistema es así. Por eso me salgo. Es cuestionable, yo cuestionaría, no debería salir, pero bueno, esa es una conciencia de ella. Tal vez ya no ha podido. Es entendible también, ¿no es cierto? No vamos a juzgar por eso. Pero es triste lo que ha dicho ella. Aquí el sistema es para que el más nunca pierde. Queridos, eso tiene nombre y apellido. Tiranía. No me importa que sea más o MNR anteriormente que también han actuado de esta forma, o otros partidos que también han actuado de forma tiránica y dictatorial. No solo el MAS. No estamos aquí para defender un partido político. Mi opinión más bien es, aquí es todo del mismo corte, todo es lo mismo. Y esa es la maldad aquí. No estamos aquí hablando del MAS y los masistas como tomándolos como el mal, que sea. No, eso no es el tema. Pero ahora debemos reconocer, hay alguien que está gobernando el país. Y si una vocal de la Corte Electoral, una alta autoridad en cuestión de elecciones, uno de los aspectos más profundos y más importantes de una democracia, ¿sí o no? El órgano electoral, y que ella diga, aquí siempre va a ganar más. Entonces estamos en algo malo. No sé si me hago entender. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hoy es el MAS, pero anteriormente eran otros. ¿Acaso no era también MNR que daba beneficios a los campesinos, etcétera, dando arroz, bolsas y esto, o no? Para que comprando el voto. Sabemos eso. Otros también, anteriores. No funciona así. ¿Cuál es la solución? Jesús ya lo decía en Lucas 22:25. Jesús les dijo, la Reina Valera lo dice así, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, de las naciones, de los pueblos. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, ¿cómo? Bienhechores. Aquí Jesús está hablando de manera positiva o negativa. Negativa. Porque Jesús luego dice, pero entre ustedes, eso está mal.
pero entre ustedes no será así. Eso está mal, dice Jesús. La nueva traducción, la NTV, la nueva traducción viviente se llama, creo, ¿no? La nueva traducción viviente dice, Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Esa es la idea. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Es una maldad, ¿me explico? Es una maldad que tratan al pueblo con mucho autoritarismo, con mucha prepotencia y al mismo tiempo se hacen llamar bienhechores, amigos del pueblo. Uno que hace leyes injustas no es amigo del pueblo. El gobernante no puede ser amigo del pueblo, jamás. ¿Por qué no puede ser amigo del pueblo? Porque tiene que hacer leyes justas que reflejan el reino de Dios. No a todos les va a agradar. Y no se trata que sea amigo del pueblo. No es la idea que sea nuestro amigo. Como dice Pablo, con tal que castigan al malo y dejan en paz al bueno, estamos bien. No necesitamos que sea nuestro amigo, que sea un benefactor, que nos ayude, que nos dé trabajo. ¿Cuál era el programa de ADN muchas veces? Trabajo, techo, no sé qué más, ¿no? Pan, techo y trabajo. No, eso lo llaman derecha, ni es derecha, es otra izquierda, es otro estatismo. No queremos que el gobierno nos dé trabajo, nos dé techo, nos dé comida. Porque ¿qué significa eso? Si nos da eso, dependemos. Y luego vamos a tener que orar. Mi gobernante que está en el palacio, santificado es, buenhechores. Nuestro pan diario, dénoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas cuando hablamos en contra de ti. ¿Así? O sea, el Estado del gobierno se convierte en Dios, de donde dependemos. Eso no refleja la palabra de Dios. Jesús dice, así no debería ser. Así es el mundo. Y hoy más todavía. Porque esa no es la idea. Esas son leyes injustas y tiranías. Amén. ¿Qué estableció Dios? ¿Acaso a Dios le importa que haya un buen gobierno sobre un pueblo o simplemente deben someterse? ¿Acaso a Dios le importa? Por supuesto que sí. Dios ha hecho leyes para el gobierno humano. Si Dios ha establecido, instituido, como dice Pablo también, es un diácono, es un siervo, es un ministro de Dios. El gobierno humano es un ministro en las manos de Dios. Yo creo que sería más que apropiado que Dios dicte también cómo debe ser, ¿o no? Y eso vamos a leer, cómo debe ser. Dice en Deuteronomio 17, verso 15 al 20, voy a dar lectura. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él, mira lo que dice. El rey que yo quiero poner sobre ustedes no aumentará para sí caballos. ¿Qué significa el caballo en esta época? Fuerza, poderío, dominio sobre el pueblo, lo que Jesús reclamaba. Los reyes de este mundo, de esta tierra, de las naciones, se imponen sobre ellos con autoridad, con prepotencia, dice la NTV. Pero como debía ser el gobierno humano, no va a aumentar para sí caballos, para empoderarse más. No lo va a hacer, dice Dios. Ni hará volver al pueblo a Egipto a malos propósitos con el fin de aumentar caballos. O sea, de repente hacen tratos con Egipto y para hacer trueques con más armas, etcétera, etcétera. Porque caballo, debemos entender, en esta época era un arma, era un elemento de guerra y de control. Eso es. Hoy día diríamos tanques, aviones militares, etcétera, etcétera. Eso no hará, dice Dios. 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Debe ser un rey, debe ser un gobierno que está sumiso más bien a la ley de Dios. Y él mismo debía escribir su ley, pero no sus propias leyes, sino las leyes que otra autoridad en el pueblo tiene. El pueblo de Dios, los que conocen a Dios. Dice aquí la palabra, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. ¿De cuál ley? De esta ley. ¿Cuál ley? Dice, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, de los que conforman el pueblo de Dios. De ellos va a recibir y a aprender cómo gobernar. Eso es lo que Dios pone para un buen gobierno. Y lo tendrá consigo. Leerá en él todos los días, en esta ley, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Tiene que ser un hombre temeroso de Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué? Escuchen bien eso. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Los valores de una autoridad según el mandato de Dios estamos escuchando acá. Que el pueblo puede colocar a su rey, pero el pueblo debe respetar que sea un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que Dios pondría también, que Dios está de acuerdo con este rey. Un rey temeroso de Dios. Si los ministros, los diáconos en la iglesia ya deben ser sabios e inteligentes delante de Dios, temerosos de Dios, amantes de la presencia de Dios, ¿cuánto más el gobierno humano? ¿Me explico? El pueblo debe saber escoger, dice la palabra aquí. Y pusieron el pueblo en consenso, pusieron a Saúl y a David como reyes en su momento. Este rey, este gobierno no debe ser un gobierno avaricioso, de ganancias deshonestas, en otras palabras. Lo que es para los ancianos de la iglesia, ¿cuánto más para el gobierno humano? Al final hasta podríamos colocar, si para la iglesia, para el pueblo de Dios hay ciertos valores para el liderazgo de la iglesia, ¿cuánto más para el gobierno humano? ¿Por qué? Porque lleva la espada. Los pastores no llevan la espada. Hoy día hay mucha gente más sujeta, cristianos, más sujetos al gobierno humano que a Dios. En las iglesias hablamos de dar diezmo y ofrenda. Oh, ¿cómo es posible? ¿Qué hace con eso? ¿Te has preguntado y has cuestionado lo que el gobierno hace con tu dinero? El pastor solo te está pidiendo que des ofrenda y diezmo. El gobierno te pone un arma para que des. Pero ahí no nos molestamos. Vamos a apagar nuestros celulares, por favor. Pero ahí no nos molestamos, ¿verdad? El pastor habla conforme a la palabra del diezmo y de la ofrenda. ¿Cuánto te cobra el Estado? ¿Te has sumado cuánto te cobra? Lo general cuando compras algo es 13%, ¿no es cierto? Pero ahí no termina. ¿Acaso termina ahí? Cuando te pagan sueldo, también pagas impuestos, ¿o no? O sea, ya desde el inicio que te pagan tu sueldo, de tu trabajo, de tu esfuerzo, ya te retiran ya. No deberíamos ser ya libres de impuestos cuando nosotros vamos a hacer nuestras compras. Interesante, ¿no? Bueno, cuando heredamos, nos cargan y fuerte. Toda la vida nos han cobrado impuestos. Y cuando papá o mamá se mueren, los hijos todavía más impuestos. Papá y mamá pueden decir, pero yo he pagado toda mi vida impuestos. Ahora dejen en paz lo que yo he trabajado, lo que yo con el resto que me han dejado. Yo he levantado mi casa, mi terreno y quiero dejarlos a mis hijos. ¿Por qué el Estado ahí interviene también? ¿Me explico? Compras una casa, fuertes impuestos. Compras un terreno, un departamento, un auto, fuertes impuestos. Anualmente, fuertes impuestos. Hasta en Bolivia es al revés. Mientras el auto más viejo y más consumidor de gasolina y más sucio y más todo,
paga 20 pesos al año. Pero tienes una movilidad de último modelo, más limpio, mucho más seguro, etcétera, etcétera. Miles de dólares te saca al año. Impuestos. Entonces alguien ha calculado cuánto pagamos realmente en impuestos. Si una persona emplea a alguien en una empresa, ¿cuánto es el sueldo mínimo aquí en Bolivia establecido? ¿Sé bien o no? Esa no es mi conversación ahorita. Pero ¿cuánto es el sueldo mínimo en Bolivia? ¿2.100 bolivianos más o menos? ¿No? Pero eso no paga el empleador. El empleador, el dueño de la empresa, no puede pensar en 2.100 bolivianos. Porque al bolsillo del trabajador tiene que llegar 2.100 bolivianos. Pero ahí se tiene que poner el empleador. Tiene que pensar en más de 3.000 bolivianos. Más de 3.000 bolivianos. 3.200, 3.300. Tiene que pensar en esto, el uno, el otro. Y todo obligado. No es voluntario. No, yo no quiero AFP. Yo voy a ahorrar mi plata. Yo voy a hacer mis negocios para mí solo. Yo no quiero pagar eso. No, estás obligado. No, yo no quiero pagar seguro de salud porque yo tengo ya mi seguro aparte. No, estás obligado. Son obligaciones, entonces son impuestos también. Y el uno, el otro, renta, etcétera, etcétera. Lo que estoy queriendo decir no es que dejen de pagar ahorita, qué sé yo, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es, molestate con él que realmente debes y no donde no debes. En la iglesia hablamos de 10% y todo el mundo se molesta. Pero con el gobierno y todo eso, sí, amén. Ahí en nuestra mente, en nuestro corazón tiene que cambiar algo. Amén. El pastor está pidiendo solamente. Y no para él, sino para esto, ¿verdad? Pero el gobierno, donde no te molestas, te pone un arma. Y te va a empezar a quitar lo que con tantos sacrificios has trabajado. Te va a empezar a castigarte. ¿Me explico? ¿O no es así? El rey no es la ley, dice Dios acá, sino él debe tener la ley, recibir la ley, mejor dicho. Él debe cumplir la ley, debe ser el primero en cumplir la ley. Él debe ponerlas por obra. Siempre los antiguos reyes han sido juzgados por Dios. ¿De qué manera? ¿Cuánto han cumplido la ley de Dios? Ellos. No debe elevarse el rey encima del pueblo. No debe apartarse de la ley. En pocas palabras, para poner un término moderno, el gobierno humano debe ser un gobierno limitado. No puede ser un gobierno ahí encima de todos y gobernando todo. Debe ser un gobierno limitado. Debe hacer pocas cosas para hacer justicia y seguridad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Vamos a 1 Samuel, capítulo 8. Vamos a observar esto también. Y eso nos va a sonar muy familiar hoy día, porque vamos a escuchar en este momento. Dice en el versículo 9, ¿se recuerdan cuando el pueblo de Israel exigió rey a Samuel, ¿no es cierto? Le dice, ponnos un rey, ¿no? ¿Y qué dijo Dios? Ellos están exigiendo un rey. ¿Y cómo querían el rey? No como Dios quiere, sino como las naciones tienen. Ellos vieron las naciones, qué lindo es tener un rey así, ¿no? Y exigieron. ¿Y qué dijo Dios a Samuel? No te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí para que yo no reine, para que yo no gobierne. Han rechazado mi buena política, en otras palabras, han rechazado, dice Dios. Y han preferido y prefieren una política, un gobierno humano, como los tiranos, como lo que decía Jesús, son prepotentes y al mismo tiempo tú tienes que llamarlos mi buen amigo. Y dice en 1 Samuel, capítulo 8, verso 9, dice, ahora pues oye su voz, dice Dios. En pocas palabras, como que ni modo. Hazles caso, ¿qué vamos a hacer? Así están. Pero protesta solemnemente contra ellos. Dios dice a Samuel, protesta. De ahí vienen los protestantes. Protesta. No es así. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre. ¿Quieren un rey como las naciones? Entonces protesta y diles cómo es, para que sepan. Ya sabemos la respuesta del pueblo, que decían después de esa protesta divina, de que esas maldades va a hacer. ¿Qué decía el pueblo? Amén, eso queremos. Qué grave, ¿no? Dice aquí, en el verso 11, dijo pues, así hará el rey. Eso es ahora lo malo, lo que va a hacer.
Y lo malo, lo negativo, lo que va a ser el rey humano, el gobierno humano de maldad. ¿Qué va a hacer? Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, tomará lo mejor y los dará a los militantes, a sus siervos, dice, ¿no? Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también, más impuesto, ¿no? Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Protesta, dice Dios a Samuel. Protesta con estas palabras. ¿Eso quieren? ¿Así va a ser su rey como ustedes desean? Eso os hará. Todas esas maldades. Todas esas maldades. Dios muestra aquí en forma de protesta. En su omnisciencia, Dios ya sabe cómo será el mal gobierno. Yo creo que muchas cosas de lo que leemos ahí en 1 Samuel 8 observamos hoy día, ¿o no? Los gobiernos. Eso observamos. Es un recuadro exacto de lo que ocurre hoy en muchos países. ¿Por qué? Por rechazar los valores del reino de Dios, por preferir el reino humano y por preferir muchas cosas que el reino humano ofrece, lo que Dios jamás haya querido. Gobiernos absolutistas de corte comunista y socialista. Siempre han sido enemigos de Dios, siempre han sido en rechazo a la iglesia desde antigüedades. Todo concentrado en el Estado, en el gobierno, concentrado. Dios advierte al pueblo, si eligen mal, eso es para nosotros también, y para Alemania, hoy día también para Alemania. No estoy hablando aquí renegando de Bolivia, por si acaso, estoy renegando de mi país. Si tú renegas de tu país, con eso, ese es tu asunto. Estoy renegando con mi país, ¿no? Dios advierte al pueblo, si eligen mal, significa, todos van a estar al servicio del gobierno. Todos van a recibir sus beneficios y sus trabajos, lo que el gobierno les va a dar. Empresas gubernamentales, empresas estatales. Ellos te van a dar el trabajo, ellos te van a dar el suelo. Me llama mucha atención. En mi país, no sé si en otros también. En mi país me llama mucha atención. ¿Qué me llama atención? Que el seguro y social y todo eso para las empresas privadas. Pero ocurre lo mismo con las empresas estatales. La protección al despido, por ejemplo. ¿Ocurre en las empresas del Estado? No. Pueden ser despedidos de hoy a la mañana. Pero las empresas privadas están obligados con el uno al otro. ¿Pagan las empresas estatales aguinaldo? ¿O los beneficios de años de trabajo? No otra vez en todo, ¿no? Pero hay varios lugares donde no ocurre así. Los empleados públicos en la alcaldía, etcétera, etcétera. Lo que llamamos blanqueo, ¿cómo lo llamamos? ¿Masacre blanca? Masacre blanca, ¿no? Masacre, ¿no? Masacre blanca. Entonces, Él pondrá a las autoridades sobre el pueblo. Él va a poner su gente para gobernar el pueblo, dice Dios. Y Dios en forma de protesta. Él dará el trabajo al pueblo. Ustedes van a ser mis empleados. Eso dice Dios, en forma de protesta. ¿Eso quieren? Trabajarán para el gobierno. Sus mujeres, las mujeres,
del pueblo serán trabajadoras del gobierno. Ahí van a ser las empleadas, no de las empresas privadas, sino del gobierno, del rey. Incautará, dice aquí, va a tomar las mejores viñas, las mejores cosas, va a apropiarse el gobierno, dice acá. Hoy lo llamamos nacionaliza. Y para el gobierno, ¿qué cosa? Tierras, viñas, los olivares, lo que hacían sus riquezas, lo que eran sus empresas, los incautará el gobierno. Pondrá fuertes impuestos para que la gente pague. Todo el trabajo, verso 16, será en favor del gobierno. Verso 17, más impuestos. Como dije la semana anterior, el Estado de un país es el único que no se ajusta sus cinturones. Tú tienes que ajustarte. Y si mañana imponen otros impuestos y dicen esto, ¿tú qué vas a hacer? Tú tienes que ajustarte, pero ellos nunca. Los gobiernos nunca tienen que ajustarse. Nunca tienen que, vamos a vender esta empresa porque no nos alcanza ya para que tengamos, etcétera, etcétera. No, más. Y al final ni siquiera fue una nacionalización, ya sabemos, ¿no es cierto? Sino que ocurrió, los han comprado con mucho dinero. Y eso luego falta en otras áreas. ¿Dónde? En justicia y seguridad. ¿Vamos a hablar de la justicia en Bolivia? Mejor ya no. Vamos a hablar del tercer poder del Estado, lo que son la parte legislativa. Mejor no. Hay de los que ¿quiénes hacen las leyes? Lo trágico del pueblo. ¿Qué dijeron ellos? Así queremos. ¿Y qué dice Dios? Bien. Y cuando lo sufren, las consecuencias, lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela hoy día, en otros países también, en Norte Corea, y en otros países también, africanos, etcétera, etcétera, cuando lo sufren, dice el verso 18, por eso esa es la protesta, ahí termina la protesta. Y cuando ya lo están disfrutando su estatismo, de que todo depende del gobierno, todo lo ha incautado, todo lo ha juntado el gobierno humano, cuando ya lo están viviendo y están sufriendo y los aprietos y ya no les alcanza y todo el mundo debe ajustarse menos el gobierno humano. De nuevo, no es una protesta aquí contra un partido, es una protesta contra un sistema. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Qué dice Dios? Aquel día, y clamaréis, aquel día, a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Eso es trágico, eso es grave. O sea, Dios está protestando, está diciendo, decidan bien. ¿Quieren esto? Porque el día que luego me claman, porque lo están sufriendo, no os voy a escuchar. Como diciendo, pero chicos, eso han querido. Claro, hoy día la gente tiene que protestar y todo eso, pero uno responde, pero perdón, eso han elegido. Hace un año o no, pero perdón. No, es que no, pero es grave, queridos. Es grave cuando caemos en esas trampas de ese sistema de estatismo y todo concentrado en el Estado, en el gobierno. Y eso es la protesta de la palabra de Dios, queridos. Sigue en profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. No queremos aprender de la palabra de Dios, no queremos aprender del reino de Dios. Ese es nuestro problema. Y nuestro problema como cristianos es, nos han sacado, nos han arrinconado. Solo oren.
Lo primero que deberíamos saber es qué es bueno, qué es malo. Ahí debemos comenzar. No revelarse, sino saber qué es bueno, qué es malo. Eso muchas veces los cristianos ni sabemos. Escuchamos de un gobernante que nos quiere ofrecer pan, trabajo y techo, como hace décadas atrás. Y eso es bueno. No, no es bueno. No es bueno. Es malo en las palabras de Dios. El profeta Amós, el más protestador en contra del gobierno humano. Oíd, 5, 1 y 2 dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Hay que escuchar el llamado de Dios. ¿A qué nos está llamando Dios? Dice, cayó la Virgen Israel y no podrá levantarse ya más. Tú no vas a poder sacarte de esto. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levanta. Compara eso con algunas naciones. Pensaremos en lo más cercano, tal vez Cuba. ¿Cuántas décadas lleva eso? No podrá levantarse a más. Ha caído en esas trampas. No podrá levantarse más. ¿Cuál es la solución? Verso 14, capítulo 5 de Amós. Tienen que volverse a concentrar. ¿Cuál es la solución? Buscad lo bueno y no lo malo. Vuelvan a aprender. ¿Cuál es la solución para Cuba, por ejemplo? Tienen que volver a aprender qué es bueno, qué es malo. Tienen que aprender. Si no captan eso, toda revuelta, toda canción de protesta o cualquier cosa que se haga no va a servir de nada, porque luego va a venir otro. ¿Qué es, cómo se llama este supuesto presidente Guaidó de Venezuela? ¿Guaidó? Juan Guaidó. ¿Qué es Juan Guaidó? Otro corte socialista. ¿Él es la solución para Venezuela? Tampoco. Ni él ni el otro. ¿Cuál es la solución? Lo que dice aquí la palabra. La gente tiene que volver a aprender lo que es bueno, lo que es malo. Ahí comienza desde la base. Para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. O sea, nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros protestamos y todo eso, pero no tenemos interés en aprender lo bueno y en aprender lo que es malo. No tenemos interés. Ni tenemos interés en hablarlo en las iglesias. Los que están aquí hoy día, paciencia conmigo. Pero cuesta hablar de esas cosas. Pero eso es lo que Dios aquí inculca a su pueblo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que así vivan y así Dios va a estar con ustedes de nuevo. 15. Eso también Pablo dijo en Romanos capítulo 12, lo mismo dijo Pablo. ¿Cuál es la solución? Aborreced el mal y amad el bien. Pablo decía, deben apegarse como con pegamento al bien. ¿Se recuerdan de esa prédica? Deben apegarse como pegamento, ni siquiera solo como imán, como para poder separarlo, como pegamento al bien y aborrecer el mal. Deben establecer justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Solo ahí está la respuesta, en que tú y yo volvamos a aprender qué es bueno, qué es malo. Debemos volver a escuchar estos estudios sobre de la palabra de Dios, lo que es un buen gobierno, lo que es un mal gobierno. Debemos volver a estudiar 1 Samuel 8, lo que es un mal gobierno, y debemos aprender de Deuteronomio 17, lo que es un buen gobierno. Claro, pero ¿cuál es nuestra respuesta como evangélicos? Eso era Israel. Pero esas son las ideas de Dios sobre el gobierno humano, explicamos. Esa es la idea de Dios. Eso es como Dios ha establecido. ¿Qué debemos hacer nosotros rápidamente como cristianos? Acciones generales y específicas como seguidores de Cristo, rápidamente. En Hechos 17, 6 y 7 dice, ellos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Nosotros debemos volver como iglesia, como pueblo de Dios, volver a confesar esta antiquísima y bendita confesión.
Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Señor. Ahí tenemos que volver. De Él debemos aprender. Él es la máxima autoridad. No es el gobierno humano. Él es la máxima autoridad. Y de Él debemos volver a aprender lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Nosotros como cristianos debemos, cuando Pablo dice, exhorto que se deben hacer rogativas y oraciones por todos los hombres y también por los reyes que están en la autoridad, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, deben involucrarse en la política, comenzando con la oración. Nos han, ¿cómo se dice? Metido el dedo a la boca al decirnos, en la iglesia no se habla de política. ¿Y por qué? Si la palabra habla de esto. Si la palabra nos dice, deben orar. La oración ya es involucrarse. ¿Qué clase de oración podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, cuando de repente observamos nosotros leyes injustas, cosas injustas, cosas que realmente van en contra de Dios. Nosotros podemos resistir, así como Juan y Pedro decían, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Esos eran los apóstoles. Y era político, ¿o no? Era político. No hablen ese nombre. No digan que Jesús es el Señor. Era político. Porque era una afrenta directamente a la autoridad establecida. ¿Y qué decían ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Luego dice la palabra de Dios, cuando de repente hay gente de nosotros que somos encarcelados, llevados en cautividad, por obedecer a Dios primero que ante los hombres. La palabra en Apocalipsis 13 justamente habla de eso también pueden leerlo, Apocalipsis 13, donde es un gobierno totalmente bestial, así de bestia, ¿no? Tal cual. Ahí dice la palabra al final, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros debemos creer en el Señor. Nosotros debemos vivir en la santidad del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando oramos y observamos maldades en el gobierno, hay muchas oraciones en el libro de los Salmos que los llamamos oraciones imprecatorias. Que algunos cristianos, como algún cantante que ha estado ahí hablando, rechaza cuando están en la palabra de Dios. ¿Qué son las oraciones imprecatorias? Donde nosotros pedimos a Dios, Dios castiga a este gobernador. Dios, este gobernador es tan malo, quítale la vida. No estamos diciendo que tú le quites la vida, ¿me explico? Sino que Dios lo haga. Esas son montones de oraciones en el libro de los Salmos imprecatorias, donde dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Sean avergonzados y confundidos, estoy leyendo el Salmo 35, por ejemplo nomás. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el ángel de Jehová que los acose, el ángel de Jehová que los persiga, los que cavaron para mí un hoyo, que ellos caigan en él. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red de él escondió, lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. La trampa que nos ponen a nosotros, que ellos caigan en eso, dice la palabra. ¿Eso también es inspirado por el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Son oraciones? Sí. La iglesia primero ha usado estas oraciones para orar. Hay que vencer el mal con el bien, dice Pedro también. Y si padecemos, Pedro también dice, debemos también padecer como cristianos. Como cristianos, como seguidores de Cristo. Amén. Hay mucho para aprender de la palabra de Dios al respecto. Nosotros debemos volver a aprender qué manda Dios para el gobierno, cómo debe ser, cómo debe funcionar, en qué dirección debemos nosotros orar.
Podemos orar, por ejemplo, que todos esos negocios que quiera hacer el gobierno con qué sé yo, ¿no? Ellos estableciendo su autoritarismo sobre las personas, Señor, quebrántalo. Y generalmente es fácil orar eso porque muchas veces las empresas estatales son los que menos funcionan, ¿sí o no? ¿O no? Claro. Quebrántalo, Señor, para que no funcione, para que volvemos nosotros como pueblo a esas áreas, porque a nosotros nos corresponde. Corresponde al gobierno fabricar el vino como los viñeros, o nos corresponde a nosotros. Al vino, mal ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Pero eso habla, los viñeros hablan, ¿no? Entonces, ¿para qué era el vino? Para vender, ¿no es cierto? El buen vino, obviamente, no es para emborrachar, por si acaso, ¿no? Entonces, o la comida, corresponde al Estado que fabrica nuestra comida, que nos distribuye la comida, como ya ocurre en Cuba, en Venezuela, o que nosotros podemos fabricar nuestra comida. Amén. Esas cosas debemos aprender nosotros y promulgar, y protestar, y orar, y pensar, y enseñar. Amén. Eso fue nuestro excurso. Hay mucho que se puede decir todavía, pero creo que por ahí va la cosa. Amén. Es el excurso de Romanos capítulo 13, ¿no? Donde nosotros debemos leer esto a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de toda la palabra de Dios. Amén. Si surge alguna pregunta, algo, estoy muy presto para poder conversar en otro momento, ¿no? Pero hoy día, esta mañana, vamos a ponernos de pie, por favor, para orar y para dar al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra no solo nos habla del mundo espiritual, sino también del mundo material y natural, Señor. No somos llamados simplemente a volar sobre unas nubes y cantar como ángeles a ti, Señor, sino somos llamados también a aprender a discernir entre el bien y el mal. Somos llamados a conocerte. Somos llamados, Señor, a formar buen gobierno que te refleja a ti, que te glorifica a ti. La palabra dice en Deuteronomio 4 que tú has dado leyes que reflejan tu propia sabiduría y inteligencia. Esos principios, esas leyes queremos conocer y queremos aprender, Señor. Gracias, Dios, te damos. Gracias por tu Sagrada Escritura, que también podemos aprender todas esas cosas, Señor. No permitimos que nos arrinconan en una esquina de la congregación para solo orar. Nosotros también, como tú has hecho, Señor, has protestado ante el pueblo. A través de Samuel, protesta delante de ellos. Eso será. Así nosotros también, danos voz, Señor. Donde podemos hablar, donde en nuestro medio, donde nosotros nos involucramos, podemos conversar, Señor. Y todo eso lo que hemos hablado hoy día, Señor, no es menos espiritual que otros días lo que hablamos. Es igualmente espiritual, porque te refleja a ti, porque te glorifica a ti, porque estamos buscando tu reino y tu justicia, Señor. Perdónanos, Señor. Como iglesia nos hemos arrinconado, nos hemos puesto a un lado, nos hemos hecho silenciar. No porque queremos levantar con violencia o con maldades, no. Más bien queremos vencer al mal con hacer el bien, proclamando tu evangelio de los reinos, Señor. Tu señorío, Jesús. Eso queremos hacer. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y ofrendas, que aquí no lo impondremos, no ponemos un arma en nuestra frente, sino aquí, Señor, como dice tu palabra, damos con alegría de corazón, Señor, porque sabemos que a quién damos y para qué damos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.